Cordial saludo, mi nombre es Amadeo Cárdenas Farfán, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Guatemala. En esta oportunidad vamos a hablar de la identificación de los diseños mixtos y las aportaciones a la investigación. Esto dentro del contexto del curso, la investigación educativa desde una perspectiva mixta. Bueno, manera de contextualización, esta pequeña introducción. Lo primero hay que decir que el uso de los métodos mixtos en la investigación social han venido evolucionando de ser una práctica considerada atrevida a considerarse como una alternativa válida e importante en el proceso de investigación. Ahora bien, en esta presentación vamos a hablar de las características principales de los métodos mixtos, de su proceso de integración, de las posturas críticas que suscitan, obviamente, para algunos autores y sus aportes a la investigación social. La gran pregunta que va a hilar, que va a conectar esta pequeña explicación, contextualización, ¿por qué hablar de los métodos mixtos en la actualidad? Características esenciales de los métodos mixtos. Una de las más importantes, integrar las diversas metodologías, marcos teóricos y perspectivas epistemológicas. Combinan enfoques cualitativos y cuantitativos dentro de un mismo estudio con el objetivo de enriquecer la comprensión del fenómeno. Se basan en el eclecticismo metodológico y pluralismo paradigmático, superando la tradicional dicotomía metodológica. Por otra parte, promueven la conformación de equipos interdisciplinarios, incorporando diversidad teórica, epistemológica e incluso técnica. Implican un enfoque integrativo, donde los métodos no se subordinan entre sí, sino que se articulan según la pregunta de investigación, cosa que es fundamental e importante. El proceso de integración, de la simple combinación a la integración de datos. La integración ocurre en la recolección, análisis e interpretación de datos, permitiendo que los resultados dialoguen y se iluminen mutuamente. En este proceso busca superar barreras institucionales, estructurales y de competencias profesionales que dificultan naturalmente la genuina articulación. Ejemplos exitosos muestran cómo se pueden integrar datos cualitativos y cuantitativos. Ejemplo, en el campo cualitativo, las entrevistas, los talleres, las observaciones. En el campo cuantitativo, encuestas, mediciones. Y todo esto en una sola narrativa de la investigación. Ahora bien, la integración auténtica requiere superar la preferencia por un solo método y fomentar una visión colaborativa en los equipos de investigación. Controversias en torno a los métodos. Así como hay bondades, obviamente también existen sus críticos. Algunos autores como Denzin los consideran una apropiación conservadora de lo cualitativo por parte del enfoque positivista, por considerarlos una subordinación de lo cualitativo a lo cuantitativo. Otros autores los ven como una opción pragmática sin la profundidad de la triangulación ampliada. Algunas corrientes internas proponen prescindir del enfoque paradigmático priorizando la pregunta de investigación. No obstante, también se destacan voces que invitan al diálogo y a la coexistencia metodológica, reconociendo los procesos específicos de cada enfoque, que es el caso de Mendizábal con el texto base que estamos elaborando esta presentación. También Pablo Guadarrama, filósofo cubano, especialista en epistemología en el contexto del extremo occidental o América Latina, también habla de la necesidad del diálogo entre enfoques, del encuentro entre métodos, de una visión interdisciplinaria, también desde la complejidad, como diría Moral, es decir, pero también ver el método o el diálogo entre métodos con mesura, como diría Karl Popper, una epistemología mesurada. Pero fundamental todo ese trabajo, encuentro, integración, que es lo que se ha venido trabajando en los últimos tiempos en el contexto de la epistemología y la investigación. Aportaciones a la investigación o aportes a la investigación. Permiten comprender los fenómenos sociales complejos desde múltiples ángulos, aportando profundidad y amplitud. Favorecen la validez de los datos, reducen sesgos y naturalmente abren espacio a nuevas interpretaciones. Son útiles para los propósitos prácticos como el diseño de políticas públicas o recomendaciones en la investigación social, incluso en el campo de la educación.
fomenta la innovación metodológica y el diálogo entre distintas tradiciones investigativas e epistemológicas. Las conclusiones. Los métodos mixtos no deben considerarse una osadía, sino más bien una oportunidad metodológica valiosa en estos tiempos, en este contexto contemporáneo. En segundo lugar, pues si bien persisten los debates sobre su uso y fundamentos, su capacidad para integrar visiones diversas se hace altamente relevante, importantes en estos tiempos en el campo de la investigación. Es fundamental continuar la reflexión crítica, como diría Karl Popper, fomentar la formación interdisciplinaria y propiciar diseños que realmente integren los datos de manera coherente. Por otro lado, pues es fundamental fomentar la innovación metodológica y el diálogo entre distintas posturas epistemológicas. El reto actual, pues superar todas esas barreras, consolidar esa integración y ser capaces de ver la investigación también desde una diversidad metodológica. Muchísimas gracias, estas son las referencias.